Buenas, nosotros somos Winton de la Rosa y Uniel Alcántara y quien le habla Romer Calderón. Y en este momento le vamos a explicar sobre la economía del continente americano durante la colonia y la situación económica actual de este continente. Economía del continente americano durante la colonia. El término economía colonial se refiere a los datos históricos de la época en que el influjo de los países europeos que habitaban la tierra del continente americano transformaron la cultura, tomando posesión de la tierra y gobernaron a las personas nativas de la región. Como consecuencia de esto, la economía colonial tiene como incentivo la mercantilización de aquellos bienes generados por la tierra del nuevo continente y por las manos de obra de sus habitantes. Ejemplo de esto son los productos de la agricultura, productos que comúnmente cosechaban los indígenas y que no se conocían en Europa. Estos eran explotados al igual que los textiles, la artesanía, la minería y otros. En general, la economía colonial se desarrolló durante el siglo XVIII entre los países desarrollados que actuaron de manera dominante sobre aquellas regiones del continente americano que habían sido colonizados. La economía de la época colonial se basó en la diferencia de poder, ya que había una nación dominante que giraba las instrucciones a su conveniencia, y una población dominada, cuyo trabajo era explotarlo a beneficio de la otra parte, y cuyo bienes y recursos fue entregado a la nación dominante bajo combinación. La economía colonial se fortalecía en los recursos naturales que eran explotados sin buscar preservarlos. Por el contrario, se servían de ellos de manera abusiva. En cuanto al cobro de impuestos, durante ese periodo no se realizaban para beneficio del pueblo americano, sino para mantener el estatus de los gobernantes dominantes. Uno de los aspectos más relevantes de la economía colonial era la obtención de materiales preciosos. Al inicio, en algunos casos, como regalo de los indígenas, también por saqueos o por la negociación mediante trueque. Luego por la recolección de lo mismo mediante la mano de obra indígena, quienes sabían dónde buscarlo, o sea, buscar tales materiales y cómo extraerlo de la naturaleza. En resumen, la economía colonial inclinaba la balanza a favor de los colonos, de sus ideas de desarrollo, a favor de su país original y no en pro de los nativos de la región colonizada. Ok, en continuación con lo que decía mi compañero, yo estaré hablando sobre la característica de la economía colonial. La economía colonial fue organizada de acuerdo a unas características que, según algunos historiadores, se trataba de tres aspectos fundamentales, el cual era el mercantilismo, el intervencionismo y el exclusivismo. El mercantilismo, este concepto, fue manejado por las colonias españolas sobre el mercantilismo, que era la acumulación de bienes para la riqueza de la corona y de los peninsulares. Su interés en particular eran los metales preciosos. Para mantener una posición económica importante, los países europeos durante los siglos XVI y XVII debían demostrar de cuánta riqueza eran poseedores. Uno de los bienes que no perdía valor porque no se deteriora con el tiempo eran aquellos realizados en estos metales. Por esta razón, el oro y la plata fueron de los metales más buscados por los colonos para enviar a su país. Para lograr su objetivo, utilizaron la mano de obra de los indígenas y el conocimiento de esto sobre los lugares donde estos metales se hallaban. El exclusivismo, este término se utiliza para describir la situación de Perú durante el virreinato colonial, el cual establecía que España comercializaba con las regiones colonizadas por sus enviados. No obstante, cada colonia solo podía comercializar con España, más no con otra de sus iguales. Tampoco le era permitido tener ningún contacto comercial con otras regiones o países, solamente con España.
Eh, el intervencionismo, esta característica de la economía colonial, consistía en que España tenía el control total sobre todas las operaciones comerciales de esta localidad, así como de cada actividad económica que pudieran desarrollar o que tuvieran en mira a realizar. Se basaba en una cantidad de prohibiciones y estaba centralizada en su totalidad. No obstante, existían los privilegios. En este intervencionismo se tomó más en cuenta el comercio y la minería que la agricultura o la ganadería. Esas fueron las tres características de la economía colonial. Buenas, en continuación con lo que estaba tratando mi compañero, yo voy a continuar con los tipos de economía colonial. La economía colonial se desarrolló con diversos tipos de bienes y de ingresos. Estos conceptos fueron discriminados, manejados por distintas instituciones económicas. Estas fueron la encomienda, la mita y el yanaconaje. La encomienda fue el primer método de explotación utilizado por los colonizadores y el más exhaustivo. Se trataba de la entrega de una gran cantidad de nativos indígenas a una persona enviada por la corona española, al cual se le llamaba encomendero. La mita fue una forma de explotar la minería. A través de estas instituciones les era asignado los trabajos de las minas a los indígenas, quienes de manera obligatoria debían acudir para explorar los metales preciosos que allí se encontraban. El resultado de la labor indígena era recaudado para beneficios de las autoridades españolas. Los indígenas, por su parte, consideraban este trabajo como el peor de todos, pero al que no podían negarse de hacerlo sería severamente castigados. El yanaconaje. En el caso de los yanaconas era distinto. Estos eran empleados por los hacendados para realizar los trabajos fuertes o pesados. Debían prestar servicios de largas jornadas de trabajo. Ellos, al igual que otros indígenas, también recibían enseñanzas de la religión católica. Pero, a diferencia de los que trabajaban las minas, estos no pagaban tributos, pues eran asumidos por sus amos. Ok. Buenas, entonces voy a continuar con los tipos de economía colonial, entre los cuales podemos ver la minería, la agricultura y el comercio. En la economía colonial, la minería fue una parte muy importante debido a que se basó en la explotación de los metales preciosos. La minería le proporcionó a España una alta cantidad de ingresos que le dieron una época de esplendor y que la historia misma demuestra que no hicieron, y que la misma historia demuestra que estos no hicieron buen uso de esos recursos, ya que a partir del siglo XVIII se vieron en serios problemas económicos. En cuanto a la agricultura, este elemento es un elemento de la economía colonial que no fue desarrollado de manera importante durante esta época. En Perú, el virreinato equilibró lo que había sido la tenencia de las tierras por los indígenas. Por tanto, toda la producción agrícola que se tenía fue disminuyendo. La ocupación de los indígenas en otras áreas dejó de lado el interés por la agricultura. Además, la corona española aviaba a tierras americanas productos como el olivo, el vid, frutos, aves de coral y otros bienes para la comercialización. Algunos indígenas fueron ocupados en estas faenas y fue cuando pudieron destinar de los bienes recolectados los tributos que les eran exigidos por los españoles. En cuanto al comercio, el comercio en lo general en todas las colonias españolas estaban dirigidos
y muy controlados por la corona. El interés primordial de dirigirlo era para el aumento de los bienes del país europeo y para el aprovechamiento de aquellos productos de la altísima calidad que les hacían llegar desde América. Ante tal escenario, era necesario no permitir la participación de intrusos ni dejar el control a los nativos. Por eso, el país de España implementó un monopolio o régimen comercial con América. Los galeones que viajaban en grupos de navíos de Europa con otro destino a América y hacia los puertos de Sevilla para trasladar productos de interés para ambos mercados. Bueno, ahora se frizó la vaina. Este autográfico muestra América Latina y el Caribe, la composición de los ingresos públicos por su componente de 2017 a 2019 en porcentaje del Producto Interno Bruto. A pesar del contexto macroeconómico antes descrito, durante 2019 el promedio de los ingresos totales en América Latina se mantuvo estable en comparación con el nivel del año anterior, en un 18,1% del Producto Interno Bruto, como se evidencia aquí en este gráfico. Sin embargo, esta estabilidad media se vio influenciada por la recaudación de ingresos de naturaleza extraordinaria que, en algunos casos, ayudaron a compensar ingresos tributarios y en otros produjeron una alza en los otros ingresos, en los ingresos no tributarios. Esos ingresos son los ingresos de capital y donaciones. Además, la dinámica de los precios internacionales de los recursos naturales no renovables contribuyó a que algunos países registraran menores ingresos totales. Aquí se evidencia lo que es el morado son otros ingresos y este que está aquí, el amarillo, son los ingresos públicos. Aquí se evidencia la alza que tuvo, que fue de un 18,1%, como ya había mencionado anteriormente. Y en el que, o sea, los ingresos tributarios son estos que realizamos día a día. Son como los ITEVIS que pagamos diario. Entonces ahí dice que en América Latina 16 países, en Centroamérica y México y República Dominicana, en América del Sur y el Caribe 12 países, en América del Sur 8 países. Ahí se ve la alza, esta es la alza de 0 a 30 y ahí está la acumulación que tiene. La fuente de donde sacamos este gráfico fue de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. Y ahí está la nota, que el promedio simple, en los casos de la Argentina, México y el Perú, las cifras corresponden a la Administración Pública Nacional, al sector público federal y al gobierno general, respectivamente. En el caso de Saint Kitts y Nevis, que esas son de las Islas Menores, las cifras corresponden al gobierno federal, y en el de Barbados al sector público no financiero, a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, entre otros. Ahí lo menciono. Ahora le estaré explicando el porcentaje del Producto Interno Bruto de los ingresos fiscales observados y estimados provenientes de la explotación y producción de hidrocarburos y de la minería dentro del 2010 a 2019. Esto es en América Latina y el Caribe.
Como podemos ver, en el eje izquierdo se encuentra lo que es el porcentaje del petróleo y el gas. Esto se sacó dentro de 9 países. Podemos ver que en el 2010 el petróleo, el porcentaje del Producto Interno Bruto del petróleo y el gas está en un 5.1%, pero en el 2011 subió un 0.9%, llegando a un 6.0%. En el 2012 queda estable en un 6.0%. En el 2013 bajó un 0.3%, quedando en un 5.7%. En el 2014 bajó un 0.4%, quedando en un 5.3%, pero en el 2015 bajó un 1.8%, quedando en un 3.5%. En el 2016 bajó un 1.5%, quedando en un 2.0%. En el 2017 se estabilizó en un 2.0%. En el 2018 subió un 0.7%, quedando en un 2.7%, y en el 2019 bajó un 0.2%, quedando en un 2.5%. En el caso de la minería, esto lo vamos a encontrar en el eje derecho y fue desarrollado durante 11 países. En la minería, en el 2010 podemos ver que está en un 0.8%, pero en el 2011 subió un 0.1%, quedando en un 0.9%. En el 2012 bajó un 0.2%, quedando en un 0.7%. En el 2013 bajó un 0.2% también, quedando en un 0.5%. En el 2014 bajó un 0.1%, quedando en un 0.4%. En el 2015 bajó un 0.1%, quedando en un 0.3%. En el 2016 bajó también un 0.1%, quedando en un 0.2%. En el 2017 subió un 0.1%, quedando en un 0.3%. En el 2018 subió un 0.1%, quedando en un 0.4%. Y en el 2019 bajó un 0.1%, quedando en un 0.3%. En resumen, podemos decir que el gas y el petróleo de 2010 a 2019 bajó un 2.6%. En cambio, que la minería del 2010 al 2019 bajó un 0.5%. Este gráfico muestra lo que es el porcentaje del Producto Interno Bruto de la variación interanual de los gastos de la capital del gobierno central, esto es en América Latina, de 2018 al 2019. Los que están de color morado pertenecen a los países de América del Sur, y lo que está con color amarillo pertenece a Centroamérica, México y República Dominicana. Podemos ver que en Panamá, en Honduras y en Ecuador se encuentra se encuentra en un negativo 0.7%. En Perú se encuentra con un negativo 0.4%. En República Dominicana se encuentra con un negativo 0.3%. En Nicaragua se encuentra con un negativo 0.1%, al igual que en México.
y también en Brasil, que se encuentra con un negativo 0.1%. En Uruguay, en Argentina y en El Salvador está en un 0%. En Chile y en Guatemala se encuentra lo que en un 0.1%. En Colombia se encuentra en un 0.2%. En Costa Rica se encuentra con un 0.6% y en Paraguay se encuentra con un 0.8%. Bueno, este gráfico lo sacamos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, al igual que el otro que expliqué. A nivel subregional, los países de Centroamérica, México y la República Dominicana registraron un aumento en este rubro de gastos en igual proporción al promedio regional, mientras que en América del Sur se mantuvo estable en un 2.5% del PIB. Por su parte, en 4 países se registra un aumento en los pagos de intereses por encima del promedio regional. Argentina con un 0.6% del PIB, Colombia con un 0.4% del PIB, Costa Rica con un 0.6% del PIB y Ecuador con un 0.3% del PIB. Entre tanto, los países que registraron contracciones en los pagos de intereses fueron el Brasil con 1.1% del PIB, el Uruguay con 0.3% del PIB, en Honduras con 2.0% del PIB. Pase a estas tendencias, la Argentina, el Brasil y Costa Rica se mantienen como uno de los países de América Latina que pagan mayores intereses en proporción de su PIB, con los niveles superiores al 4% del PIB. En América Latina, las variaciones internautas en los interanual en los pagos de intereses del gobierno central 2018-2019 en puntos porcentuales del PIB. Como podemos ver aquí, estos son los países de Centroamérica y ahí está en este gráfico de barra está la variación del pago de intereses del PIB. En el Caribe se observa una cierta reconfiguración a las composiciones de los gastos total, que se ubicó en un 28.7% del PIB en 2019, lo que representó una reducción marginal frente al 28.8% en 2018. Destaca un aumento en los gastos de capital que se alcanzaron un 4.2% del PIB en 2019 en comparación con el 3.9% en 2018. Al mismo tiempo se registraron una leve disminución en los pagos de intereses, lo que refleja la tendencia a la baja del nivel de las deudas políticas. Para finalizar, el nuevo escenario creado por la pandemia del COVID-19 se suma al complejo contexto que ya enfrentaban los países de América Latina y el Caribe desde hace unos años, caracterizado por una creciente incertidumbre, desaceleración económica, aumento del desempleo y retroceso en los índices de pobreza extrema. A esto se agrega también el fuerte descenso en los precios de las materias primas, en especial del petróleo, que repercute principalmente en los países productores de la región. Este conjunto de factores produce los ingresos fiscales y el margen para aumentar el gasto público y aplicar las políticas necesarias para dar respuesta a esta nueva y compleja situación. La pandemia de la enfermedad por coronavirus ha generado la mayor crisis sanitaria, humana, económica y social que la región haya enfrentado en los últimos siglos. La región ha actuado rápidamente ante la crisis, adoptando paquetes de medidas fiscales de diversas magnitudes y alcances. En este contexto, la política fiscal debe jugar un papel central en la mitigación del impacto humano y económico en el corto plazo y al mismo tiempo proporcionar el impulso necesario
para lograr un crecimiento sostenible e incluso en un mundo post-COVID. Eso fue todo de nuestra parte. Gracias por su atención.